Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el tema de la oración, porque a veces pensamos que las cosas son a nuestra manera, pero Dios tiene un modelo de cómo hacer las cosas. Y a veces nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra manera porque, como dicen por ahí, no miramos las cosas como son, sino como somos. O sea, en base a mi forma de ser, en base a mi forma de pensar, es así como veo las cosas. Y en realidad no siempre es así. Y bueno, se oye como un trabalengua, pero ya vamos a ver de qué se trata. Una vez más, Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, te pedimos que hables a nuestras vidas, que esta palabra sea reveladora, que podamos comprender qué es lo que tú, oh Dios, deseas para nosotros, que podamos comprender. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es cuando Dios no responde. Cuando Dios no responde. Todos hemos vivido momentos donde oramos a Dios, pedimos, clamamos a Dios. Y pareciera que Dios guarda silencio. ¿Por qué razón será? Pues es que no toda oración agrada a Dios. No toda oración agrada a Dios. Hay una oración que Jesús dijo cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar. Y él dijo el Padre Nuestro. Y ese es un modelo especial. Un modelo es como un mapa que nos guía. No quiere decir que hay que estarlo repitiendo. Hay gente que repite el Padre Nuestro. Y si lo hace de todo corazón, claro que está bien. Pero ese modelo no es para que estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, porque eso no tiene sentido. Lo que Él hace es que nos da una estructura de cómo tiene que ser la oración. Habla de que el reino de Dios sea hecho así como en el cielo, así también en la tierra, lo cual es la voluntad de Dios. Así como es la voluntad de Dios en el cielo, así también en la tierra. Pero muchas veces no dejamos que funcione de esa manera, porque queremos que todo se haga a nuestra manera. Entonces, pero la oración es muy importante, es parte de cada creyente, es una parte fundamental. En primer lugar, hay oraciones que Dios no responde. Como dice el versículo, pedís y no recibís. Entonces, a veces pensamos que todo lo que pedimos, Dios lo va a responder, y no es así. No todas las oraciones son respondidas. No basta solamente con pedir. Muchas veces la gente ora, pero no siempre las oraciones están bien dirigidas. Como dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, 14, me gusta mucho esta porción porque habla del privilegio que tienen los hijos de Dios y me gusta, vamos a buscar esa escritura. Primera de Juan 5, 14. Aquí precisamente el subtítulo dice el conocimiento de la vida eterna. Y lo que me llama la atención es que el escritor de esta carta, Juan, primero habla de la posición que tienen los que hemos creído en Jesús. Habla de la certeza de la vida eterna. Habla de ser hijos de Dios. Leamos como dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Habla de palabras seguras.
Pero luego el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero, habla de la posición que tenemos como hijos de Dios. O sea, una certeza. Ustedes son hijos de Dios. Por haber creído en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. O sea, es una certeza. Y luego de eso dice que nos acercamos con esa misma confianza, ya que somos hijos de Dios. Usted sabe que un hijo no le pide permiso, no dice, mamá, y va al refrigerador y tiene hambre, ¿verdad? Va al refrigerador y dice, mamá, ¿me puedo comer esa manzana? El hijo no hace eso porque tiene derecho. No pide. Más bien usted le dice, ¿y quién se comió todos los chocolates que tenía guardados aquí? Porque el hijo no anda pensando en, ¿será que tendré la gracia para poder comerme un chocolate? No, solo va y saca el chocolate, las galletas y de repente una sola regazón. ¿Por qué? Porque tiene confianza. Por eso lo hace. Entonces, el escritor también primero dice, ustedes son hijos de Dios, han creído en Jesús y por lo tanto tienen vida eterna. Por lo consiguiente, también tienen derecho de orar a Dios y Dios les va a conceder sus peticiones, pero hay un condicional. Si piden conforme a su voluntad, ¿qué quiere decir? Que hay veces que pedimos y no es conforme a su voluntad, porque es con intereses diferentes, con otros intereses. Entonces, no basta solamente con pedir, sino que también hay que asegurarnos de que lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. No toda oración nace de un corazón correcto. No siempre las intenciones de nuestro corazón son correctas. Pero Dios mira mucho más allá que las palabras. Dios mira cuál es la motivación de nuestro corazón con la que pedimos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es muy importante. En el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17, pero antes quiero hacer una pequeña explicación de lo que sucede en este relato. En este párrafo habla acerca del nacimiento de Samuel. Ustedes saben quién fue Samuel. Samuel llegó a ser uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. También fue juez, porque él dirigía al pueblo. En el tiempo de Samuel todavía no habían reyes, pero él fue un hombre impresionante, temeroso de Dios. Llegó a ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y después ungió al rey David. Pero la pregunta es, ¿quién era la mamá de Samuel? ¿Alguien sabe quién era la mamá de Samuel? Era Ana, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué hay de especial en este relato? Es que Ana era estéril. Ella no podía tener hijos. ¿Y cómo se llamaba el papá de Samuel? Se llamaba Elcana. Vamos a leer lo que dice el versículo desde el principio para que comprendamos un poco mejor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces vemos que Ana era una mujer estéril, no podía tener hijo. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová.
Ellos iban cada año a adorar a este lugar llamado Silo. Era un lugar especial donde se adoraba a Dios y lo hacían cada año. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínense, cuando hacían sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levíticos, Dios les dijo a los israelitas cómo es que tenían que hacer la adoración a Dios. Entonces había diferentes tipos de sacrificios. Y en esos sacrificios, pues, sacrificaban algún animal y entregaban una parte a Dios. Y después la familia comía de ese sacrificio. Y bueno, pues era una manera de adorar a Dios, pero a la vez era una manera de convivir, que toda la misma familia adoraban juntos a Dios y comían. Entonces, como Elcana amaba a Ana, le daba una parte más especial. En cambio, a los demás les daba pues lo normal, pero a ella le daba una parte especial. Ok, vamos a leer el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso es crueldad. Aparte de que dice, imagínense qué curioso, hasta dice aquí, era la rival. ¿Cómo se llamaba la novela? Dos mujeres y un camino. Pero aquí dice la palabra que era su rival. O sea, la hostigaba. Vénganse, niños, pónganse la ropa. Pónganse las sandalias y vámonos a adorar a nuestro Dios que nos ha bendecido grandemente, no como a otras. Era su rival. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, pensemos en la angustia que esta mujer vivía. Era una situación real. El versículo 8 dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y para qué le dice eso? Viejo barrigón, le dice, y pelón. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Acordémonos, estamos hablando de la oración. Esta mujer oró y estaba en una situación muy complicada, pero Dios, más que mirar las palabras, Él observa el corazón y la intención con la que pedimos las cosas. Versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, voto quiere decir promesa. Hizo una promesa, dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. No pasará navaja sobre su cabeza, eso era un voto de consagración a Dios. Es como, por ejemplo, Sansón. A él se le dijo que no tenía que pasarse navaja por su cabeza porque era un nazareo. Era un voto de consagración a Dios. Entonces, esta mujer no solo pidió con amargura, con tristeza, con algo muy fuerte en su corazón, sino que también lo hizo con una sinceridad y aparte de eso ofreció a su hijo a Dios.
Lo interesante es que ella pide con sinceridad, pero no solamente pide porque quiere tener la alegría, el gozo de tener un hijo, sino que también se lo promete a Dios. O sea, cuando nosotros pedimos a Dios, ¿es solamente para nuestro bienestar o pensamos en que lo que Dios nos da es para que nos alegremos con Él también? O sea, que se lo regresemos a Él. Por ejemplo, esta parte del diezmo, esta parte de la ofrenda, es simplemente adoración. Es adoración. No es la cantidad, no es ni siquiera, Señor, voy a dar para que me bendigas. No es así. Es adoración. Cuando cantamos a Dios, estamos adorando a Dios. Por lógica, ¿Dios necesitará dinero? Dios no necesita dinero. O sea, ¿qué podría comprar Dios con dinero? Aparte de eso, el dinero tiene cierto valor porque se le otorga valor. En un tiempo, en El Salvador, yo recuerdo que nos enseñaban que en un tiempo el dinero que se usaba de intercambio era el cacao, la semilla de cacao para hacer el chocolate. Eso se usó en un tiempo como dinero. Y después va cambiando con otra cosa, con otros productos, se hacían intercambios. O sea, el dinero tiene un valor porque se le da valor a ese dinero. Por ejemplo, antes de que fuera la moneda, el dólar en El Salvador, era el colón. Pero ahora ya no existe el colón. Entonces, supongamos que uno en aquel tiempo le hubiera ofrendado a Dios muchos colones. Y ahora ya se terminó el valor de esa moneda. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ya se quedó sin dinero Dios? No, es que el dinero es solamente un medio que se usa para poder comprar. Pero lo importante no es la cantidad, sino es la intención con la que damos lo que damos. Porque esa es la adoración a Dios. La mujer que dio 2 blancas, la viuda, esa cantidad fue poca. ¿Qué podían comprar en el templo? No podían comprar nada. Era una cantidad muy mínima. Pero ¿qué es lo que Jesús elogió de ella? La intención de su corazón, porque ella lo dio, todo lo que tenía, lo dio con su corazón. En cambio, dice que los ricos daban de lo que les sobraba. Entonces, no se trata del dinero en sí, se trata de nuestro corazón, que cuando damos a Dios, ¿nos duele o simplemente damos de lo que nos sobra? Eso es lo importante, eso es lo que Dios mira. Cuando nosotros oramos a Dios, nuestras oraciones tienen que honrar a Dios, no buscar solamente nuestro bienestar. Cuando pedimos salud, ¿para qué queremos la salud? Para hacer más overtime, pero olvidarnos de Dios. Como una persona a veces pide salud a Dios, pero se olvida de Dios. Tiene salud, ya tiene lo que quería. Tu enfoque es excesivamente en ahorrar dinero, en acrecentar sus bienes. Pero deja a Dios por un lado. En cambio, esta mujer que estaba angustiada, su angustia era real. No tenía hijos y aparte de eso, su rival la hostigaba. Ella estaba angustiada, pero ora a Dios y le dice, Señor, si te acuerdas de mí y me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y es precisamente lo que esta mujer hizo. Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y esto es interesante, porque ella estaba orando en su corazón. Sí estaba moviendo su boca, pero no estaba saliendo audiblemente su petición, porque Dios conoce el corazón. Dios examina nuestro corazón. Dice el versículo 13, que es donde dije que íbamos a iniciar.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Esta mujer está borracha. Se echó unos cuantos tequilitas y por eso anda bien happy. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es interesante, su oración fue escuchada por Dios. Movía su boca, pero no expresaba palabra. O sea que hay diferentes tipos de oraciones. A veces pensamos que tiene que ser solo de una manera, tiene que ser de otra, que hay una gran variedad de formas. Pero lo importante es lo que Dios mira. Dios mira más que las palabras. Dios mira el corazón. Y la cosa maravillosa es que cuando Dios la bendijo con un hijo, ella efectivamente le entregó ese hijo a Dios. En la siguiente ocasión, cuando iban a adorar a Silo nuevamente, ella se quedaba en su lugar, Ana se quedaba en su lugar creciendo al niño. Cuando ella ya lo pudo destetar, entonces fue a Silo y entregó al niño a Dios y se lo dejó al sacerdote, al sumo sacerdote Elí, para que él lo criara. Ella entregó su hijo a Dios y es por eso que él, instruido por el sacerdote Elí, él fue creciendo y era temeroso de Dios, hasta el punto que, como digo, llegó a ser un gran profeta. Después de eso, Dios también bendijo a Ana y le dio más hijos. Pero lo primero que hizo Ana fue responder, o más bien cumplir la promesa que le hizo a Dios. Entonces pensemos por un momento, cuando pedimos solamente para nuestro bienestar, como dice el escritor del versículo que leíamos al principio. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En los asuntos personales, en los deseos carnales. Como digo, puede ser algo tan sencillo como pedir salud. ¿Para qué? Para irse a la fiesta, para olvidarse de Dios, para disfrutar, gozar de la vida. Dios no solo escucha lo que decimos, Él observa lo que hay en nuestro corazón y en base a eso es que responde o no responde. Hay otra cosa también con relación a la oración, es que muchas veces el silencio de Dios también es una respuesta. Hay 3 maneras de que Dios pueda respondernos, por ejemplo. A veces Dios dice sí. A veces Dios dice espera, porque no es el momento. Si Dios no responde una oración de forma prematura, muchas veces eso puede ser para nuestra perdición. Y otras veces Dios, su respuesta es no. Como digo, tres formas de cómo muchas veces Dios nos responde. A veces dice sí, a veces dice espera, no es el momento todavía. Y a veces Dios dice no. Y no nos gusta. Pero la petición, el ejemplo que vimos, ella no estaba siendo egoísta en lo que pedía. Y era sincera. Y punto número 2, las malas motivaciones muchas veces dañan la oración. O sea, a veces la motivación con la que pedimos las cosas, el interés con que muchas veces pedimos, no es un interés puro. Como dice el escritor, dice, no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Se puede orar con egoísmo, orar solo para beneficio personal.
buscar a Dios solo por interés. Y aquí quiero mencionar una cosa bien importante. Cuando yo estuve en el ministerio, que anduvimos predicando en diferentes lugares, estuve 12 años en ese grupo. Entonces nosotros íbamos de pueblo en pueblo, vivíamos en tiendas de campaña y estábamos generalmente un mes en cada pueblo. Después nos trasladábamos a otro pueblo y así. Ahora, en cada lugar que nosotros llegábamos, después de los cultos que eran en la tarde, nosotros los integrantes del ministerio nos quedábamos a conversar con las personas. Entonces mucha gente se quedaba platicando y después de eso era tiempo de cenar para nosotros. Entonces recuerdo que muchas veces había muchos mareros, muchos pandilleros que iban a la reunión, andaban por ahí rodeando y después se sentaban y platicaban con nosotros. Ellos estaban encadenados en sus vicios y en el estilo de vida que llevaban. Muchos de ellos se acercaban a Dios, aceptaban a Cristo y muchos de ellos ingresaban al ministerio. Eso pasó muchas veces. Pero ¿qué sucedía? Que cuando entraban al ministerio y después nos trasladábamos para otro pueblo, el tipo de personas con las que se relacionaba seguía siendo el mismo tipo de pandilleros. Entonces, ¿qué sucedía? Con el tiempo, ellos regresaban a lo mismo, a las pandillas. ¿Por qué? Porque hablaban de las cosas viejas que hacían antes. O sea, regresaban a lo mismo. ¿Y qué es lo que yo meditaba sobre esto? Es que muchas veces la petición es egoísta. A veces cuando nos acercamos a Dios, la petición no es porque queremos tener una relación con Dios, sino porque queremos que Dios me saque de los vicios que tengo, que Dios me saque de el tipo de esclavitud de las pandillas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios te da la libertad, cuando Dios les daba la libertad, ellos ya se sentían fuertes y ¿qué pasaba? Regresaban a lo mismo. ¿Por qué? Porque su deseo no era estar cerca de Dios, sino que su deseo era, Señor, líbrame de este tipo de esclavitud. Y es por eso que muchas veces uno, sin darse cuenta, a veces lo que uno pide a Dios es solamente de manera egoísta. No porque quiero servir a Dios, no porque quiero tener una amistad con Dios, cercana, una amistad estrecha. ¿Qué pasa? Que muchas veces pedimos para que Dios nos libre de la situación complicada que estamos viviendo. Pero ¿qué hacemos después de eso? Cuando Dios ya nos libró de esta situación, estamos tranquilos, ya pienso que puedo solo, entonces regreso atrás. ¿Por qué? Porque mi interés no era honrar a Dios, no era acercarme para tener una relación estrecha con Dios, sino que Dios me ayudara a salir del problema en el que estaba. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto es que muchas veces podemos orar de manera egoísta, orar por beneficio propio. ¿Pero qué? Pido a Dios que me dé un trabajo. Y después que Dios me da el trabajo, ¿qué? Es que no puedo ir a la iglesia, hermano, porque no puedo desobedecer al jefe. No puedo. Usted sabe que es importante. Hasta la Biblia dice, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Entonces no se puede, hermano, dice. Entonces Dios te dio el trabajo, ¿para qué? Para que después de tenerlo te olvides de Dios. A veces buscamos a Dios de esa manera. Que Dios me libre de un vicio, que Dios me saque de cualquier apuro, de cualquier complicación. Y cuando ya tengo la respuesta, me olvido de Dios. A veces uno, sin darse cuenta, está actuando de manera egoísta.
Y al final eso es para la propia perdición de uno. Por eso muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones, porque lo hacemos de manera egoísta. Y mencionaba el ejemplo de estas personas cuando yo estuve en el ministerio, porque la mayoría regresaban atrás. La mayoría de, ¿qué? Es más, no recuerdo uno que no haya regresado atrás. Entonces debemos de examinar cuál es la intención de nuestro corazón cuando pedimos a Dios. Aquí no es tanto de que, ya soy hijo de Dios. Por eso leíamos aquella porción cuando el apóstol Juan, cuando dice, somos hijos de Dios. Y hablaba de la certeza. Y con esa confianza, dice, nos acercamos a Dios. Si le pedimos conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Pero debemos de preocuparnos que lo que pedimos sea conforme a su voluntad para agradarle a Él. Porque si lo hacemos para gastar en nuestros propios intereses, sí, Dios nos puede bendecir. Pero ¿de qué sirve si después de bendecirnos regresamos atrás? Como dice Jesús, que ninguno que poniendo su mano en el arado y luego mira hacia atrás es digno de entrar al reino de Dios. O sea, no podemos recibir el beneficio de Jesús y luego darle la espalda. Jesús dijo de aquellos leprosos, dice que limpió a 10 leprosos. ¿Y cuántos de ellos regresaron para darle gracias a Jesús? 1. ¿Y los otros para dónde? Unos se fueron para la pulga, otros se fueron a hacer overtime, otros se fueron para Galveston a bañar, otros se fueron para Cracker Barrel a desayunar, otros se fueron para dónde, a la NASA, otros se fueron de vacación a El Salvador por 2 semanas. Uno solamente regresó. Se da cuenta que muchas veces cuando Dios responde a nuestras oraciones, debemos de ser cuidadosos. ¿Pedimos para qué? ¿Queremos salud para qué? ¿Para gastarla en nuestros deleites? ¿O queremos honrar a Dios? Examinemos cuál es la motivación con la que pedimos las cosas. Muchos quieren la mano de Dios, la respuesta de Dios, pero no les preocupa hacer su voluntad. Se puede orar sin tener un corazón rendido a Dios. Queremos que Dios apruebe nuestros planes, pero no queremos someternos a Él. Y hay un ejemplo cuando Jesús, en Lucas 22:42, dice que Jesús ora al Padre cuando estaba en el Getsemaní. Vamos a leer esa escritura. Lucas 22:42. Vamos a ver el versículo 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Está hablando de Jesús. ¿Y cómo oraba? Versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto de, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa se refiere a la muerte. O sea, en otras palabras, si quieres evitar que yo vaya a la cruz y muera en la cruz, que sea así, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, como humano, él hubiera preferido no ir a la cruz, porque le iban a matar, y le rogó al Padre. Pero su petición no era con el capricho con el que un niño hace berrinche, ¿verdad? Para obtener lo que quiere, el juguete, y derriba toda la tienda. Y hasta se ponen serios. Hablan como adultos. Mamá, es que ese es el del color que me hace falta. Ya en la casa ni cabe la gente porque hay demasiados juguetes. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Oraba al Padre. Padre, si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es tener un corazón rendido a Dios.
Y me gusta mucho un ejemplo de rendición, Juan el Bautista. Este es el último ejemplo que voy a poner para ya ir terminando. Vamos a ver, humanamente hablando, eran familiares, ¿verdad? ¿Qué era Juan el Bautista de Jesús? Eran primos hermanos. Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos. ¿Quién era mayor? Juan el Bautista. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús y Juan el Bautista era mayor 6 meses que Jesús. Eran personas muy cercanas. Ahora, lo que me llama la atención es que Juan el Bautista también no solo era hermano, sino que también bautizó a Jesús. Era un hombre temeroso de Dios. Pero Juan el Bautista está en la cárcel. Y mientras está en la cárcel, siendo un hombre temeroso de Dios, tiene dudas y le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías a quien hemos estado esperando o hemos de esperar a otro. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y habla de todas las maravillas. Los leprosos son limpiados. Háblenle de todo lo que ustedes ven para dar testimonio, para que como respuesta. Con el tiempo, ¿cuál fue el final de Juan el Bautista? Murió decapitado. Jesús se expresó muy bien de él, pero lo que me llama la atención es que Jesús no hizo nada para sacarlo de la cárcel. Juan el Bautista tenía una vida rendida a Dios. Lo más lógico, ¿qué pasaría si alguno de nosotros va a la cárcel por predicar el evangelio? Es que haríamos cadenas de oraciones, ayuno. Señor, te pedimos que liberen al hermano César, que salga de la cárcel ahí, y bla, bla, bla. Y les aseguro que cadena de oración y ayuno y vigilia y dormilia y de todo. ¿Qué pasaba cuando con este hermano de Guatemala que cantaba Julio Melgar, ¿verdad? Oraba, hacían cadena de oración, pedían, hasta una profeta creo que dijo, entre comillas, dijo que Dios lo iba a sanar. Esta es hora que está allá con San Pedro platicando, tomándose un cafecito, un tequilita, ya decía yo, pero creo que no. La voluntad de Dios era llevárselo. Entonces Juan el Bautista, por eso digo, me llama la atención, he mencionado todas estas características, era primo hermano de Jesús, era mayor que Jesús 6 meses. Juan el Bautista bautizó, valga la repetición, a Jesús. Él mismo fue testigo de que dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él y escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús estaba de frente, o sea que fue testigo de la mano de Dios, de la presencia de Dios, pero aún así murió decapitado. Por eso es que debemos de aprender que muchas veces debemos de rendir nuestra vida a Dios. A veces nuestra oración, como digo, no tiene que ser de encapricharnos como niños que se los tiene que dar el último juguete porque no tengo de ese color. Tenemos que aprender a rendir nuestra vida a Dios. Como Jesús dijo, si quieres, como dice el versículo que leímos, el 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa tiene que ser nuestra oración, que honremos a Dios y que tengamos una vida rendida ante Él, que si Dios no nos responde, Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué. Por eso ponía el ejemplo, Juan el Bautista, a pesar de que era una persona cercana a Jesús, pero Jesús no le liberó. Murió decapitado.
Eso es tener una voluntad rendida a Dios, porque muchas veces cuando pedimos, a veces no tenemos una respuesta de Dios. Dios sabe por qué. A veces que Dios espera que le honremos a pesar de la situación. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es verdadera adoración. Siempre bendijo a Dios. Por eso decía al principio, esto debe de ser un tema revelador, no porque sea un tema nuevo, pero es porque muchas veces condicionamos las cosas. Pensamos que la oración es, Señor, dame, 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 y solo dame y dame. Y ya cuando estamos llenos, nos vamos. No decimos ni gracias. Y no, muchas veces la respuesta de Dios es no. ¿Y por qué no, Señor? ¿Por qué no? Examinemos cómo pedimos. Examinemos la intención con la que pedimos las cosas. ¿Es para satisfacción propia, para mis deleites, y después me olvido de Dios? ¿O es que quiero honrar a Dios? ¿O es que si la respuesta de Dios fue no, de todas maneras, que sea el nombre de Dios bendito? Eso pues ya nosotros lo decidimos. Puestos de pie. Amado Dios, en esta hora te agradecemos. Te agradecemos, Padre, primeramente por tu palabra que hemos escuchado. Es una bendición, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos tener una visión correcta de cómo es la oración y la manera de cómo debemos acercarnos a ti, que es para honrarte a ti, Señor. Sabemos que esas son las oraciones que tú respondes, aquellas en las cuales nuestro interés es honrarte, es agradarte a ti. Y aún honrarte, oh Dios, que aunque si no nos respondes, nosotros sabemos que eres nuestro Dios y que tú sabes de por qué no lo haces. Así que siempre te bendecimos y queremos tener vidas rendidas a ti de esa manera. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque siempre nos oyes. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.